Muy buenas noches, chicos, para todos y todas. En esta noche les voy a subir una nueva clase. Vamos a tocar un nuevo tema y dando comienzo pues de forma inmediata a lo que nos corresponde. Recordemos que en clases pasadas ya habíamos visto cuáles eran las operaciones consideradas como mercantiles dentro del derecho. Habíamos visto también qué actos son aislados, conexos y mixtos dentro de un criterio de mercantilidad, en la cual clasificábamos también unos actos como principales, ¿cierto? Después veíamos o tratábamos de indicar y de concluir que el derecho mercantil se convertía eminentemente en una situación en donde era casi todos los actos que realizábamos emanaban o emitían un contrato. Y de ello nos obligó a mirar los elementos del negocio jurídico, como eran los requisitos de validez y los requisitos de existencia y los presupuestos de validez. Aunado a ello, nos lleva entonces a ver las sanciones al negocio jurídico, tal como lo fue la ineficacia como marco general, la inexistencia, la nulidad absoluta, la anulabilidad o nulidad relativa, la nulidad parcial y por supuesto la inoponibilidad. Llegando entonces a una nueva temática que nos va a mirar o nos va a dar la mirada desde otro aspecto del derecho mercantil. Con ello aparece aquel que vamos a llamar el comerciante, aquella persona que va a ejecutar y va a materializar ciertos actos. Es por ello que vamos a hacer referencia a la teoría subjetiva del derecho mercantil, recordando que la teoría objetiva la abordamos primero, porque recuerden que desde que llega Napoleón y crea ese código, crea un listado de actividades que se consideran mercantiles y desconoce a su vez la jurisdicción consular. Y por supuesto, el liber mercatorum, lo que hace entonces decir que no se fija tanto en el sujeto, sino en la actividad, independientemente de quién la realice. En este caso, nos vamos a fijar en la persona que realiza la actividad. Es ese sujeto que va a tener una categoría especial dentro del derecho mercantil, en el cual hoy vamos a adentrarnos. En primera instancia, entonces, debemos decir que el Código de Comercio, pues, recordando ello, trae la clasificación tanto subjetiva como objetiva. Porque en el artículo 20 me hace el listado de aquellas actividades que son mercantiles y en algunos casos, como lo decíamos, del numeral décimo hacia arriba hasta el 18, me califica el sujeto porque me dice estos van a ser casi que todos empresariales. Mientras que del noveno al primero, pues lo que me está haciendo es un recuento de sujetos no calificados, que aunque puede ser elaborado por personas jurídicas, también puede ser elaborado por personas naturales. Y que esas personas naturales o jurídicas no tienen que tener en ningún caso la calificación o clasificación de comerciantes. Sin embargo, cuando nos devolvemos a ese artículo décimo, pasamos de ese 20 y nos devolvemos a ese décimo, nos da una definición inicial y nos dice: son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en algunas de las actividades que la ley considera como mercantiles. Ojo, cuando dice que la ley considera como mercantiles, recuerden que no solo está hablando de los actos principales, sino también de aquellos que serían mixtos y conexos, no aislados, porque recuerden que una de las categorías o características principales de los actos mercantiles aislados es que ninguno de los intervinientes tenga la categoría de comerciante. Así las cosas, entonces, debemos decir que ese artículo décimo trata de invitarnos a entender que quien se dedica a eso lo tiene que hacer habitualmente y no puede ser esporádico o accidental. Ya me voy a referir a eso. La categoría jurídica de comerciante puede tratarse como un subconjunto
de sujetos de derecho, que por su profesión se somete a unas reglas especiales que la legislación mercantil denominó como un estatuto subjetivo, es decir, que por tener esa calidad, una ley especial, como es el Código de Comercio, recuerden, le atribuyó unas obligaciones, unos deberes, unos derechos a quien de manera profesional y habitual desarrolle una actividad considerada como mercantil. Ello nos implica entonces a irnos a una definición o elaboración de características del sujeto llamado comerciante. Y tenemos la primera, una actividad profesional. Cuando hablamos del profesionalismo que tiene que tener un comerciante, estamos hablando de muchas situaciones, de muchas. Pero para tratar de circunscribirlo a algo, cuando hablamos del profesionalismo, estamos diciendo que hay un interés, ¿sí? Quien es comerciante y lo desarrolla de forma profesional es interesado. ¿Y en qué es interesado? Pues el comerciante busca la obtención de un provecho pecuniario, un incremento patrimonial, como resultado del ejercicio o de la operación comercial que realiza. Por eso, nunca podemos comprender o considerar como comerciante a aquella persona que no quiere obtener ningún lucro, aun cuando quiera realizar una actividad mercantil y la dedique de forma habitual. Si no pretende nunca obtener un lucro, no estamos hablando de un comerciante. Podrá realizar actos aislados, podrá desde la teoría objetiva del derecho realizar actos mercantiles, pero no podrá nunca ser considerado como un comerciante. He ahí, entonces, una de las condiciones, por ejemplo, especiales que trae consigo el ser comerciante. Y una de ellas es, para este caso, y lo voy a decir así, llevar cuenta de lo que hace. Y ese llevar cuenta es la información económica de su oficio. Es llevar un registro de lo que hace, en donde se permita medir e identificar qué actividad realiza, cómo la realiza, qué ingresos, qué gastos, qué obtiene. Dentro de ese profesionalismo también, ustedes van a poder observar esa responsabilidad que tiene con el consumidor, esa obligación que tiene de garantizar una información veraz y oportuna, esa obligación que tiene de dar garantía por vender un producto. A eso se le llama profesionalismo. Es una actividad seria en donde él se compromete en el ejercicio de su actividad a brindar productos de calidad que no le harán daño al ser humano y, por supuesto, tampoco le harán daño a su patrimonio. Uno pensaría que ningún comerciante, pues cuando crea su producto, lo hace con esa intención. Sin embargo, el legislador mercantil entendió que eso sí sucede y crea un estatuto especial para ese tipo de situaciones, sobre el que más adelante me referiré, y es la Ley 1480 del año 2011. Ese estatuto permite darle una categoría y unas obligaciones especiales a aquella persona que se dedica de forma profesional y habitual a la realización de una actividad mercantil. Segundo, animus lucrandi o la especulación. En algunos casos, ustedes encontrarán que la especulación, como lo ha definido por ejemplo Nicolás Kaldor, consiste en la compra de bienes con vista a su posterior reventa.
Esa definición es principal porque miren que solo la circunscribe al numeral primero de nuestro artículo 20. Pero ese ánimo lucrandi o esa especulación va de la mano de entender lo mismo. Y es que el móvil, por llamarlo así, que tiene el comerciante, que tiene ese sujeto que realiza una actividad de forma habitual, es movido por el ánimo de obtener dinero, de obtener un incremento patrimonial, de obtener un beneficio económico. Lo que busca es tener una generación estable de una ganancia para tratar de apropiarse de esta. Eso sigue siendo un provecho propio. Va de la mano entonces con la actividad profesional. Siempre. Siempre. Trata como de equiparar las dos características principales a una. Eso es lo que busca. Tercero, habitualidad versus accidentalidad. Ya dijimos que de la mano de ese profesionalismo que debe tener el comerciante, debe haber una reiteración frente al ejercicio de su actividad. Y eso hace, pues obviamente, que se le considere como un comerciante, pero más allá de eso, el artículo 11 trata de indicar que cuando los actos que realiza ese comerciante o que realiza una persona, no digamos comerciante, digamos una persona cualquiera, realiza un acto mercantil, no por realizarlo va a obtener la categoría de comerciante. Y eso ya lo sabemos. No por realizar una vez un acto mercantil, por ejemplo, cuando vuelva al fácil, girar u otorgar un título o valor, nos convertimos en comerciantes. De pronto en cualquier momento de nuestra vida podemos llegar a emitir un título o valor por la posición que tengamos, por los negocios que tengamos más adelante, ¿cierto? Inclusive por las mismas obligaciones que se nos generen. Podemos vernos abocados a realizar un acto mercantil. Pero si no nos dedicamos profesional y habitualmente a ello, no lo vamos a hacer. Ejemplo, en nuestra profesión, que ya determinamos que era liberal, pues podemos prestarle plata a un cliente, por ejemplo, y emitimos un título o valor para que ese cliente nos garantice la obligación. ¿El título o valor es un contrato? No, no lo es. Sin embargo, ¿es una actividad mercantil? Sí, según el numeral sexto del artículo 20 del Código de Comercio. Pero eso nos volvió comerciantes. Pasamos de tener una actividad liberal, que el numeral quinto de ese artículo 23 que me dice cuáles actos no son mercantiles, solo por emitir un acto que es mercantil nos convirtió en comerciantes. No. Seguimos ejerciendo nuestra profesión liberal de forma normal, pero por emitir ese título o valor no nos convertimos en comerciantes. ¿Hicimos una actividad mercantil? Claro. ¿Que se va a regular por el derecho mercantil? Claro. ¿Que los intereses serán de carácter mercantil? Claro. Pero en ningún momento vamos a tener la categoría especial de comerciante. Por lo tanto, las obligaciones, deberes y consecuencias de tener esta categoría no son aplicables. Por eso el artículo 11, reitero, habla de la accidentalidad de la actividad. Es decir, que si no lo hago formal, habitual y con el ánimo de especulación o ánimo de lucro, no soy comerciante. En resumidas, el hacer un solo acto mercantil no me convierte en comerciante. Tiene que ser esa reiteración en un espacio indeterminado de tiempo. Ahora, la discusión siempre va a ser, y lo discutíamos cuando hablábamos de cuando estábamos hablando de las fuentes formales del derecho y hablábamos de la costumbre mercantil, decíamos que la costumbre mercantil debía ser reiterada,
Es una de las características principales para que ésta se dé y se materialice en el derecho. Pero, ¿cuándo entendemos que es reiterada? Cuando se hace cada 8 días, diariamente, cada 6 meses. Pasa lo mismo con la habitualidad. Piénsese en algo. Y creo que el ejemplo lo coloqué presencialmente en clase en algún momento. Pero volvamos a pensarlo desde esta perspectiva, porque antes no teníamos la categoría que tenemos hoy. Ya sabemos quién es un comerciante. Pero volvamos a ello. La persona que abre todos los días su negocio. Tiene un establecimiento de comercio. Ya sabemos que es un establecimiento de comercio. Abre un establecimiento de comercio y va a vender ropa. Va a vender ropa. Y va a vender ropa, pero no vende nada. No logra vender nada. Mientras que Juan abre una vez al mes. Solo una vez al mes. Porque Juan trabaja en otras cosas. Y su tiempo le permite solo tener un negocio que abre una vez al mes. Ahora ustedes me dirán, eso no pasa. Puede que sí, puede que no. Conozco negocios que solo abren ciertos meses del año. Ahora, lo interesante aquí es, Juan vendió una vez cada mes. Mientras que el otro abre diario y no vende nada. ¿Los dos son comerciantes o no? Dejaré esas dos preguntas ahí, como siempre les dejo, antes de terminar una clase. Me voy entonces a remitir a algo importante, porque aunque ustedes no lo crean, pues hasta hemos tenido intervenciones del Consejo de Estado, donde el Consejo de Estado en una sentencia del año 2000, del 27 de noviembre del año 2000, hace como una interpretación a ese artículo 10 y trata de decir, y voy a parafrasear un poco lo que intentó decir el Consejo de Estado en ese momento, infiere que para que se considere una persona comerciante no basta que ejecute una de las actividades mercantiles, lo que ya habíamos dicho, de aquellas que se encuentran consagradas en el artículo 20. Pues resulta indispensable que la realización de esa actividad mercantil sea asumida por una persona en forma profesional, que envuelva habitualidad y que tenga un ánimo de lucro. Miren que recopiló las tres que acabamos de decir. Sin embargo, para algunos, trae una cuarta categoría. ¿Por qué? Porque ese artículo 10 trae un segundo inciso. Y ese segundo inciso dice que la actividad puede ser realizada por propia mano, es decir, por el propio comerciante de forma directa, o de forma indirecta, él lo trata por interpuesta persona. Rememoren presupuesto de validez en capacidad, ¿cierto? Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Muy bien. Siguiendo con ello, tendríamos que decir entonces que los comerciantes podrán ser, en primera instancia, personas naturales. Un comerciante en este momento puede ser una persona natural. Según ese artículo 10, pues es evidente que una persona adquiere la calidad de comerciante por ese ejercicio que hace de forma profesional, de forma habitual, con un ánimo de lucro o de especulación, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que irnos más allá, irnos un poquito más específicos. Y en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, en el año 2013, bajo un oficio, espérenme que lo tengo por acá referenciado, el
220-13-1546 del 17 de septiembre del 2013. Indica o trata de indicar que se otorga la calidad de comerciante a una persona por la realización de actos de forma profesional, habitual y no ocasional. ¿Listo? Que no sean ocasionales. Y agrega, quien ejecute actos ocasionales u operaciones mercantiles ocasionales no podrá ser nunca considerado como un comerciante. Miren que por ser persona natural no le está dando una categoría diferente, ¿cierto? Sin embargo, ustedes deben siempre analizar varias cosas. Primero, cuando hablamos de que el acto mercantil es mixto, estamos diciendo que para una de las partes fue mercantil. Y cuando decimos que para una de las partes fue mercantil, es porque yo me fui al artículo 10. Definí que la actividad que realizaba ese sujeto era profesional, que tiene un ánimo de lucro, que lo hace de forma habitual y que lo hace por un acto propio o por interpuesta persona. Ahí estoy definiendo que el acto para una de las partes fue mercantil. Y por tanto la conclusión es que es mixto. Y más allá, quiere decir que el derecho mercantil es quien tiene que regular el asunto. Finalmente, pues él trata también de, en ese mismo concepto, de indicar lo que ahorita les precisaba sobre el profesionalismo. Pero él lo califica de una forma especial. Y dice, cuando usted es profesional, usted es experto. Usted es experto en lo que hace. En la actividad que usted ejecuta, usted sabe qué vende, qué hace daño y qué no. Usted puede desempeñarse con conocimientos especializados en dicha actividad. Usted puede saber cuánto va a durar su producto. Y ahí es cuando viene un tema interesante que es la obsolescencia programada, que es un tema fundamental para el comerciante hoy en día. O si no, pregúntenle a Apple. Esa actividad que realiza el comerciante, recuerden que puede ser a través de un establecimiento de comercio o varios. Puede tener uno o varios. Recuerden que eso no va a cambiar la situación de persona natural. Él seguirá siendo una persona natural cuando tenga un establecimiento, o tenga 10, o tenga 15, o tenga 20. Bien, eso no le va a cambiar la situación. Entonces, la persona natural debe cumplir las 4 características anteriores. No tiene una categoría especial. Sin embargo, se nos aparecen las personas jurídicas o colectivas. Y esas personas jurídicas o colectivas, miren que las trae o colectivas, porque pueden ser varias personas que se unan para realizar una actividad mercantil. Y esas actividades que realizan esas personas jurídicas pueden ser a través de sociedades mercantiles, lo que conoceríamos entonces, por ejemplo, como una fábrica, o a través de establecimientos de comercio. Esas fábricas, esas sociedades mercantiles pueden tener a su vez establecimientos de comercio. Ya lo verán cuando estén viendo sociedades. Sin embargo, hasta aquí ustedes deben saber que esas personas jurídicas materializan su actividad mercantil a través de sociedades o a través de establecimientos de comercio, ¿cierto? Muy bien. Tenemos entonces que tener en cuenta algo muy presente, y es que tanto los comerciantes personas naturales y los comerciantes personas jurídicas están siempre amparados y se sostienen. La base o el pilar del cual podemos decir que existen comerciantes, personas naturales y personas jurídicas, siempre va a ser el artículo 333 de la Constitución Nacional. Recordando que ese artículo 333 de la Constitución, pues obviamente lo que busca es la libertad de empresa y la iniciativa privada, en donde, si bien les está diciendo y recordando una de las características del derecho mercantil, que era el intervencionismo estatal,
donde el Estado le dice, muy bien, me parece excelente que crees, que inicies empresa, que produzcas actividad económica organizada. Me parece excelente. Sin embargo, recuerda que como Estado, yo tengo una intervención que hacerte. Yo te digo cuáles son tus límites, cuáles son tus obligaciones, hasta dónde puedes llegar. Sin embargo, lo que quiero que miremos aquí es que uno de los pilares fundamentales es la autonomía de la voluntad privada, que la persona natural o la persona jurídica puede crear empresa, siempre que no vaya en contra del orden público. Y eso es fundamental, chicos. En el derecho mercantil, recuerden que cuando decimos que es eminentemente contractual, pues de ahí viene, dentro de la teoría general de los contratos, la autonomía de la voluntad. Y ese artículo 333 es el epicentro de la autonomía de la voluntad privada. Nunca se les olvide que aunque haya una intervención del Estado, aun cuando existe esa intervención estatal, los comerciantes, sean persona natural o sean persona jurídica, crean los negocios que crean gracias a esa libertad que existe. Libertad controlada, claro, pero al fin y al cabo, libertad. Cuando ya me meto en el tema de las personas jurídicas, pues como se me hizo tan fácil explicar las personas naturales, porque dije que deben ser aquellas que de forma habitual, profesional, con un ánimo de lucro y en causa propia o por interpuesta persona, realicen actividades mercantiles, sean estas principales o conexas, porque dijimos que serán mixtas cuando yo determine que para una de las partes fue mercantil, y en este caso para decir que a una de las partes le fue mercantil el acto, es porque estoy en la categoría de decir que es comerciante. Es así que no puedo dejar de recordar que el artículo 13 del Código de Comercio me indica cuándo se presume la calidad para todos los efectos legales de que una persona es comerciante. Y ya lo habíamos visto y lo repetíamos hasta el cansancio. 3 numerales importantes. Cuando se haya inscrito en el registro mercantil. Ojo, es una presunción y esto quiero dejarlo bastante claro. Es una presunción que, pues aunque me implica y me está diciendo que me debo registrar, ¿cierto? Me debo registrar. Miren que dentro de la definición que dio el artículo 10 del Código de Comercio, no le dijo al comerciante que para ser comerciante se tenía que registrar. Es un deber, y por eso les decía que es un subconjunto, una categoría especial dentro del derecho, porque le impone unas obligaciones especiales que más adelante veremos. Pero desde ahora usted tiene que saber que para alguien tener la categoría de comerciante no necesita registrarse. 2. Cuando tenga un establecimiento de comercio, dijimos que las personas naturales podían ejercer su actividad a través de establecimientos mercantiles, al igual que las personas jurídicas. Y 3. Cuando se anuncia al público como comerciante, y en este caso es el hecho de pasar volantes, el hecho de tener un pregonero a la entrada de su establecimiento mercantil. Si hay, venga, compre. O aquellas personas que van en la carreta y que con su megáfono son gritando cuánto valen sus productos, cuánto le venden, qué promociones tienen. Listo, eso estás dando a conocer al público que él se considera un comerciante. Claro, más allá de eso, tengo que analizar la actividad que realiza. La realizas de forma profesional, la realizas con un ánimo de lucro, porque si usted está regalando los mangos que vende, si usted está regalando las camisetas que vende, cierto, que diría usted lo está haciendo para vender, pero las está regalando, usted no tiene ánimo de lucro, y al no tener ánimo de lucro, usted no se considera comerciante. Ahora bien, hay que aclarar algo, las promociones, le vendo, pague 2, lleve 3, le estoy regalando 1, pues técnicamente no, ¿cierto? Son estrategias, y hay que diferenciarlos, son estrategias de mercadeo, y las estrategias de mercadeo no las puedo confundir con los actos de carácter unilateral, en donde no hay reciprocidad de obligación, o mejor con los actos a título gratuito. Tengo que entender que simplemente es una estrategia de mercadeo, pero en últimas
lo que estoy tratando de hacer es un acto mercantil. ¿Por qué? Porque busco que a través de una promoción, como normalmente la llamamos, se acerquen más personas que conozcan mi producto o los productos que vendo y tener un mayor lucro, cumpliendo así con una de la segunda característica del comerciante, que es ese ánimo de lucro. Cuando yo tengo a esas personas jurídicas desde otra perspectiva, mucho más avanzada y compleja, porque trae consigo unas obligaciones muy diferentes, yo tengo que entender que voy a adentrarme a un sistema donde ya no voy a ver una persona natural en un establecimiento y que solo porque yo sé que él es el dueño ya digo que es comerciante. Aquí entro en una complejidad tanto sistémica como estatutaria como económica, que va a implicar un poco más de capacidad intelectual para adentrarme a ciertas figuras jurídicas. Y la categoricé en dos, esencialmente. En primer lugar, ustedes van a encontrar las sociedades comerciales, que tal y como lo definiría el artículo 98 del Código de Comercio, se constituye una persona jurídica independiente de los socios individualmente considerados una vez se instituya de legal forma. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Quiere decir que cuando yo constituyo una sociedad, y aquí vienen las sociedades mercantiles clásicas, como serían las sociedades colectivas, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad comandita simple, la sociedad comandita por acciones. Y la sociedad por acciones simplificada. Cuando yo constituyo una de estas sociedades clásicas y dejemos ahí contemporánea a la sociedad por acciones simplificadas SAS, porque es mucho más reciente. Pero cuando yo hablo de este tipo de sociedades comerciales, estoy diciendo que se constituye un elemento independiente, una persona jurídica, y recordando que esa persona jurídica es algo ficticio, es un elemento ficto, no lo veo, no es corpóreo, sin embargo crea un elemento esencial dentro de una relación mercantil por unas categorías de constitución, ¿cierto? Ya ahí vamos a llamar a las personas que lo integran socios. Se unen en conocimiento, en capital, en bienes, para crear, transformar, comercializar bienes y servicios. Bien. Entonces, cuando yo digo que crea un elemento diferente a la persona individualmente considerada, es que a quien demando frente al profesionalismo que debe tener, ejemplo, cuando, por ejemplo, McDonald's, por decir algún nombre, McDonald's o el Éxito, venden un producto vencido que generó daño a la salud y con ello un nexo causal que me permite adelantar un proceso de responsabilidad civil contractual, posiblemente, no voy a demandar a los socios del Éxito, no voy a demandar al propietario o socios de McDonald's. Yo a quien voy a demandar es a McDonald's, porque tiene una personería jurídica. A quien demando es al Éxito, sociedad anónima. Pero es porque se crea una persona diferente de los socios. El socio no responde con su propio patrimonio, responde el Éxito con su propio patrimonio. Ya ustedes, cuando vean derecho comercial, mirarán cuándo un socio puede responder con su propio patrimonio. Y se los dejo ahí, solo para que lo tengan en el baúl de los recuerdos, por llamarlo así, cuando se levanta el velo corporativo. Pero para no adentrarme a eso, cuando yo estoy analizando estas sociedades, yo tengo que ser consciente de que ya no estoy mirando a una persona natural, que ya no estoy mirando a una persona física, que estoy mirando a una persona estatutaria.
una persona que ya no es un ser físico y que se considera diferente de aquellos que la integran. Por eso, yo tengo que mirar cuándo adquiere la personalidad jurídica. Entonces, cuando vemos las sociedades tradicionales, reitero, sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones, constituyen y obtienen el reconocimiento de su personalidad jurídica mediante el otorgamiento de escritura pública de constitución, siendo el registro mercantil el objeto regularizador y obviamente el oponible a terceros. Ahora les dije que la persona natural, para existir, no se debía inscribir en el registro mercantil. Sin embargo, la persona jurídica que quiera tener esa categoría especial dentro del derecho mercantil sí lo tendrá que hacer. Y cuando hablamos en el primer punto de las sociedades tradicionales, miren lo que les estoy diciendo. Tiene que hacerse a través de una escritura pública y esa escritura pública debe ser llevada y elevada a un registro que le podrá acaecer la sanción al negocio jurídico que ya habíamos visto de oponibilidad, que recuerden que generó efectos entre las partes, pero sin embargo para el tercero que no hizo relación principal, es decir, dentro del negocio principal, no tuvo ninguna relación, no le será oponible. Sin embargo, estas sociedades tradicionales, si no se registran, pues les hizo falta una solemnidad especial. La sanción entonces sería la inexistencia. 2. La sociedad por acciones simplificada. Y aquí viene un tema importante. ¿Por qué? Porque la sociedad por acciones simplificada permite o flexibiliza el esquema societario común. ¿Cómo así? Normalmente, con las sociedades tradicionales que les indiqué, que trae el Código de Comercio, pues la sociedad es aquella que se constituye por dos o más personas. La SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, flexibiliza el modelo societario y buscando la reactivación mercantil dentro de la economía nacional, pues dice, ¿qué carajos? Que una sola persona sea la que pueda constituir la sociedad. Quiere decir que en la sociedad por acciones simplificada, una o más personas pueden ser socios. En este caso, también lo flexibiliza y dice, vení, todas las sociedades tradicionales se constituyen por escritura pública. Yo me voy a constituir también por escritura, por documento privado. Esa es otra de las formas de flexibilización. Entonces, la sociedad por acciones simplificada se va a materializar cuando constituyan el documento privado, tenga el respectivo reconocimiento de las partes en notaría, si lo desean, no lo necesita, pero siempre va a necesitar el numeral primero de ese artículo 13, que es que se inscriba en el registro mercantil. En este caso, en algo que veremos más adelante, que se llama el RUES, Registro Único Empresarial y Social. Y tercer elemento, viene esta ley 1014 del año 2006, que habla de ese fomento a la cultura del emprendimiento. Fomento a la cultura del emprendimiento. Esa ley 1014 del 2006 lo que quería era que las empresas pequeñas, y cuando hablo empresas pequeñas, que tuvieran una planta de personal que no superara 10 trabajadores o que tuvieran activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues tuviesen una forma diferente de constitución y de que fuese mucho más flexible y mucho más fácil. Si bien la sociedad por acciones simplificada puede entrar aquí, aun cuando es tan flexible y es una norma de carácter posterior, es esencialmente creada para las sociedades tradicionales. Como les decía ahorita, las sociedades tradicionales hoy en día es muy difícil que se utilicen porque tienen un dogma y tienen una estructura vertebral un poco antiquísima, lo que hace entonces que hay veces no se vea tan bondadosa en su ejecución,
la actividad mercantil desde una de estas sociedades. Por lo que esta ley 1014 para aquellas pequeñas empresas que cumplieran las dos características que les dije, una de las dos características que les dije, pues se pudieran constituir inclusive por documento privado. Lo que en últimas trataba de hacer era que fuese mucho más fácil su constitución y que por demás tuviera una activación económica mucho más fácil dentro del mercado nacional. Esta es entonces tres categorías donde va a adquirir la personería jurídica, una sociedad comercial dispuesta en el artículo 1098, perdón, en el artículo 98, perdón, del decreto 410 del 71, Código de Comercio, y en la sociedad por acciones simplificada también. ¿Listo? Entonces, adquiere la personería jurídica bajo los tres numerales que acabamos de ver. Esas sociedades comerciales, esos tres numerales le van a dar la categoría de persona jurídica. Y una vez adquiere la categoría de persona jurídica, se considera comerciante. Si no la adquiere porque le acaeció alguna sanción al negocio jurídico, como fue la inexistencia, la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la inoponibilidad no, pero una de esas tres principales, o en general la ineficacia, pues no será considerada persona jurídica, por lo tanto no es considerado comerciante. Bien, tal vez como personas naturales de pronto, pero si lo que querían constituir era una SAS, una sociedad anónima, una sociedad colectiva, y les faltó esa solemnidad especial, pues recuerden que les acaece la inexistencia y la inexistencia da al traste con todo el negocio, por lo que nunca nació la vida jurídica y no generó efectos. Y si no generó efectos, pues usted nunca fue comerciante. Bien, tal vez podrían ser considerados como personas naturales. Individualmente considerados pudieron haber sido considerados comerciantes, no como personas jurídicas. B. La empresa unipersonal. La empresa unipersonal también es una estructura social clásica, viene del año 95. No está dentro de la redacción inicial del Código de Comercio, es decir, que no la van a encontrar dentro del artículo 98. Pero lo que busca es que una empresa unipersonal es aquella que está constituida por una persona natural, tendría personería jurídica, ¿cierto? También puede ser constituida bajo la interpretación por una persona jurídica, en la cual lo que buscan es destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. Esta norma está regulada por la Ley 222 del año 95. Cuando se registra en el registro mercantil, adquiere su personería jurídica. Si no se registra, pasa igual que las sociedades comerciales. ¿Listo? Pasa igual. Si no se registra, no fue persona jurídica. Y si no tuvo personería jurídica, chicos, si no tuvo personería jurídica, no es comerciante. No es comerciante. Puede que sea considerado comerciante como persona natural. Me disculpan que reitere tanto esto, pero se me hace vital que entiendan que si no tiene personería jurídica, no es comerciante. De ahí viene entonces un tema interesante, y son las personas jurídicas de derecho privado que no ostentan la calidad de comerciante. Y aquí viene una situación importante que debemos mencionar, que debemos memorar, y es el artículo 633 del Código Civil. Me llevó necesariamente a revisarlo, ese artículo 633. ¿Por qué? Porque ese artículo 633 me da una definición especial de quién es persona jurídica según el derecho civil. Y me dice, me permito leerlo, se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.
Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. Esa es la primera definición. Sin embargo, el artículo 634 a continuación nos dice: las fundaciones no son personas jurídicas. Las fundaciones que no se hayan establecido en virtud de la ley. Entonces nos está diciendo, nos está categorizando. Y recuerdan ese artículo 822 del Código de Comercio, que nos hace la figura de la remisión normativa, que en todo lo que tenga que ver con contratos nos tenemos que ir frente a su rescisión, su anulación, su sanción, pues nos tenemos que ir al Código Civil. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí el artículo 635 está diciendo remisión normativa. Claro, miren la definición que hace el 633. El 633 nos habla de corporaciones y fundaciones. No se las mencioné dentro del artículo 98, ¿verdad? Del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio no las consideró como mercantiles. Las corporaciones y las fundaciones, que son esas entidades sin ánimo de lucro, ESAL en Colombia, tienen dentro de su objeto un objeto de carácter civil. El objeto social es de carácter civil, por lo que yo no puedo considerarlas en ningún evento como mercantiles. Ahora, el artículo 635 me dice que las sociedades industriales no están comprendidas en la disposición de este título. Sus derechos y obligaciones son reglados, según la naturaleza, por otros títulos de este código y por el Código de Comercio. Y ahí es donde este artículo nos permite irnos necesariamente al artículo 100 del Código de Comercio, en donde nos dice que sin importar el objeto social que tenga esa persona jurídica, sea mercantil o sea civil, siempre se regulará por el derecho mercantil. Entonces miren que aquí la clasificación que hace de corporaciones y fundaciones nos dice: todo lo que sea una corporación y fundación no será considerada como comerciante. Sin embargo, aun cuando no es considerada como comerciante, yo, Código de Comercio, voy a regular su actuar. Bien, dentro de esas, como dentro de esa definición inicial, pues el catálogo en realidad es mucho más amplio de lo que menciona el artículo 633 del Código Civil, porque esas entidades sin ánimo de lucro, el decreto 427 del 96 pues las amplió y dice que las cooperativas no son comerciantes, no son comerciantes. Y aquí viene un tema muy importante y a grosso modo lo toco. ¿Por qué diríamos que las personas jurídicas que les acabo de mencionar en ese artículo 633, corporaciones y fundaciones, entiéndanse de ahora entidades sin ánimo de lucro, ESAL, para el tema que vamos a hablar, no son consideradas comerciantes? Y me disculpan que me devuelva, pero vamos a las características. El animus lucrandi. Las entidades sin ánimo de lucro, como su nombre lo indica, no tienen ánimo de lucro. Y toda la obtención de recursos que obtienen los buscan para la reinversión. Lo que buscan es el beneficio propio. Quiere decir que obtienen dinero para mejorar su servicio, para mejorar la prestación del mismo, para que la manufactura, los productos que hacen mejoren. Por eso mismo decimos que no son considerados como comerciantes. Las cooperativas, por su parte, reguladas por la Ley 79 de 1988 y el Decreto 454 de 1998, nos indican que las sociedades han sido definidas como la asociación de personas, asociación que es voluntaria, que busca en esencia una
Cooperativa: producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades esenciales de la comunidad. ¿Y quién es la comunidad? Quien integra la cooperativa. Y quien integra la cooperativa se llama asociado. Y ese asociado tiene la categoría de casi llamarlo dueño de la misma cooperativa. ¿Qué pasa? Que como es asociado y es un casi dueño, y como no tienen ánimo de lucro, pues no reciben utilidades, como si las recibirían la sociedad, los socios de la sociedad anónima, de la sociedad por acciones simplificada, de la comandita simple, de la empresa unipersonal, de la sociedad de responsabilidad limitada. Ellos reciben utilidades. Quien haga parte de una sociedad, de una empresa, perdón, sin ánimo de lucro, ESAL, lo único que va a recibir son beneficios, pero tiene que aportar, porque por eso se le da como la categoría de dueño. ¿Y qué aporta? Aporta bienes, aporta servicios, aporta trabajo. Eso es lo que va a aportar para que la cooperativa crezca y pueda producir un efecto importante, ¿cierto? ¿Qué busca? ¿Cuál es su objetivo principal? El bienestar del ser humano. Eso es lo que busca. Y las cooperativas en Colombia se dividen en 3 grandes grupos: cooperativas especializadas, cooperativas multiactivas, cooperativas integrales. Las cooperativas especializadas, a grandes rasgos, son empresas solidarias que tienen por objeto la producción, la transformación, la comercialización, la distribución de bienes y servicios específicos, y se enmarcan en la prestación de servicios como la educación, la salud, son también financieras, de carácter financiero. Las multiactivas son entidades solidarias que desarrollan actividades productivas o de servicios y que se enmarcan generalmente en ser de ahorro y de crédito. Y las terceras, que son cooperativas integrales, pues se caracterizan porque realizan actividades unidas y complementarias entre sí. Realizan actividades unidas y complementarias entre sí. Solo por mencionarlas a grandes rasgos. Las juntas de acción comunal, JAC, ¿cierto? Tampoco serán consideradas como comerciantes. Los fondos de empleados, las entidades ambientales, las asociaciones de copropietarios, las entidades científicas o tecnológicas, en ningún caso serán consideradas como comerciantes, porque aún teniendo personería jurídica, su objeto no tiene un ánimo de lucro. Se caracterizan por no tener ánimo de lucro. Y dijimos que esa era una de las características esenciales para ser comerciante, sea persona natural o persona jurídica. Recordando y reitero que para la persona jurídica vamos a pedir una categoría especial que es su constitución para obtener personería jurídica, y una vez que la obtenga, pues vamos a mirar el acto que realiza. ¿Listo? Las ESAL tienen personería jurídica, pero no tienen ánimo de lucro. Tampoco, por ejemplo, las asociaciones de coarrendatarios, arrendatarios, de vivienda compartida, de vecinos, de instituciones de pronto que sean auxiliares, porque las cooperativas tienen instituciones auxiliares de cooperativismo, tampoco, nada de eso. Todo eso va a ser considerado como no mercantil. Sin embargo, no son, aun cuando estamos diciendo que no son comerciantes según lo dispuesto en el artículo 633 del Código Civil, pues ya dijimos que el 100 va a regular su actividad y va a decir: por remisión normativa se aplican todas las normas del derecho mercantil. Espero que hasta ahí esté claro. Si no, estoy presto a responder cualquier inquietud. Sin embargo, se me presenta otra dificultad, y esa otra dificultad son unos contratos de colaboración empresarial. Pues en nuestro ordenamiento jurídico,
existen algunas formas de organización empresarial donde varias personas jurídicas o naturales se pueden unir para unir esfuerzos que permitan el desarrollo de una actividad en común. Obviamente, pueden esperar ganancias de ahí. Sin embargo, al analizar de forma específica o concreta estas formas de organización empresarial, se puede evidenciar, dentro de lo que ya vamos a observar, que no son consideradas como personas jurídicas. Quiere decir que no son objeto del derecho jurídico mercantil. ¿Cierto? Puede que el acto sí, el acto que se realice sí, pero no la formación de colaboración que realiza. Son varios, son muchos, pero voy a evidenciar 4 que en este momento, pues a grandes rasgos son 6, en realidad. Son 6 y se van a dividir en contratos de colaboración empresarial y negocios jurídicos para actividades mercantiles. Sin embargo, dentro de estos negocios jurídicos de actividades mercantiles está el contrato de fiducia y los fondos comunes de inversión, y allá no me voy a meter, ¿sí? Porque me va a implicar hablarles de otra cosa, y pues no han visto sociedades, y al no verla, pues se me van a enredar un poco más de lo que ya pueden estar. Por ahora voy a hablar de 4 contratos de colaboración empresarial, que pueden ser un poco más conocidos para ustedes. Y comienzo entonces con la sociedad de hecho. La sociedad de hecho se erige entonces como aquella donde varias personas se van a unir a crear una sociedad. Van a realizar, tienen toda la intención de crear una sociedad. Tiene todos los elementos esenciales para constituir la sociedad. La que usted desee, la que hablábamos ahorita del artículo 98, la sociedad por acciones simplificada. Pero no se cumple con la formalidad legal establecida en la ley para su constitución. Quiere decir que si para tener personería jurídica, ahorita decíamos que o dependiendo del caso, podía ser o por escritura pública o por documento privado. Y no lo hicieron. O de hacerlo, nunca lo registraron. ¿Sí? No se registró. Quiere decir que lo que se constituyó es una sociedad de hecho. Es así como al no contar con una personería jurídica, no puede predicarse una separación de lo que hablábamos ahorita. No va a responder cada uno con su propio patrimonio, no va a responder la sociedad con su propio patrimonio, sino que va a responder cada integrante con su propio patrimonio. Y por tanto, pues lo que existe es una responsabilidad solidaria, ¿cierto? Ilimitada. Yo respondo, una cosa que aclaro, cuando creo una sociedad, por regla general, respondo hasta el monto del aporte que hago, ¿cierto? Aquí, como no constituí una sociedad porque me faltó ese elemento integrador de la personería jurídica, llámese escritura pública o llámese documento privado, pues nunca constituí la sociedad, y al no constituirla, pues no tengo el beneficio del patrimonio. Eso va de la mano del artículo 1501 del Código Civil, que dice elementos de la esencia del contrato. En este caso, ¿de qué contrato? Del contrato social. Era un elemento de la esencia, sin él no existía. Y a eso llamamos una sociedad de hecho. ¿Listo? A eso llamamos una sociedad de hecho. Segundo, sociedad accidental. En la sociedad accidental intervienen dos, llamémoslos socios, no están intentando en esta crear ninguna sociedad. Aquí lo que quieren es unir esfuerzos. Pero vamos a tener un socio que se va a llamar socio gestor y otro que se va a llamar socio partícipe, socio inactivo
o socio oculto. Cualquiera de los tres. Socio partícipe, socio oculto o socio inactivo. ¿Qué pasa? El socio partícipe oculto o inactivo pone la plata o da algo en especie. Aporta capital. ¿Por qué? Porque el socio gestor no tiene. El socio gestor no tiene la plata, pero él tiene el conocimiento. Y el socio gestor es el que va a materializar el negocio. El socio gestor es el que pone la cara en el negocio y realiza la actividad en su propio nombre. O no mete al socio inactivo u oculto. Por eso es oculto. Porque nadie sabe que él es socio de ese gestor. Y el socio gestor responde con su propio patrimonio. ¿Listo? Claro, que después puede llamar al socio oculto. Claro, para lo malo sí lo va a llamar. Y para lo bueno también. El socio oculto va a reclamar lo suyo. Porque lo que esperan ambos es un lucro. Sin embargo, esta forma de asociación colaborativa no da lugar a la existencia de una persona jurídica. Y como no da lugar a la existencia de una persona jurídica, pues no es considerado técnicamente como parte del derecho mercantil. Sin embargo, la actividad que realizan puede ser considerada como un acto principal, ¿sí? O como un acto conexo. Bien, inclusive como un acto mixto. Ya habría que adentrarnos a mirar. Aquí pueden decidir realizar una o varias actividades mercantiles, las que quieran, ¿cierto? Pero no crean una persona jurídica, reitero. Y lo que hacen es dividir las ganancias una vez finalice cada actividad o según lo que establezcan las partes de cómo se van a repartir las ganancias. ¿Listo? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, el ejemplo de este caso? Voy a hacer empanadas. Yo sé cómo hacer las empanadas. Sin embargo, pues, no tengo ni el dinero para conseguir los elementos, ni el aceite, ni la masa, ni la carne, o la papa, o lo que vaya, con lo que los vaya a rellenar. Pero Juan sí los tiene. Y Juan me da a mí el dinero. Y me da las ollas. Y me pone el fogón. Ahí Juan actuó como un socio partícipe. Y yo como el gestor, yo lo materializo. Y a quien se lo vendo, pues cree que yo soy el dueño. Yo nunca meto a Juan en nada. La garantía la doy yo. El bienestar a las personas lo doy yo. Sin embargo, cuando llegue a suceder algo, pues yo puedo repetir en contra de Juan, porque Juan también era considerado un socio dentro del contrato de sociedad accidental o cuentas en participación, como también se llama. Viene un tercero, que es el joint venture, o aventura conjunta o aventura compartida. Aquí lo que quieren hacer es unir esfuerzos. Hay dos personas jurídicas, por ejemplo. Normalmente se hace con personas jurídicas. Dos personas jurídicas. Y comienzo dando el ejemplo. Hay una persona jurídica que se dedica a la venta puede ser de servicios públicos, puede ser de internet, de un servicio tecnológico, por ejemplo. Y hay otra que se dedica, pongámoslo con celulares, y hay otra que se dedica a la venta de videojuegos. Lo que quieren hacer es incluir dentro de un celular, un solo equipo celular, un videojuego con alta tecnología, ¿cierto? Que no ralentice la operatividad del celular, que no ocupe mucho espacio. Sin embargo, el de celular necesita de la empresa de videojuegos y la empresa de videojuegos necesita la del celular. Lo que van a hacer es una aventura conjunta. Se van a unir solo para la realización de esta actividad mercantil, ¿cierto? Y no van a crear una nueva sociedad, simplemente es un contrato de colaboración, de unión de esfuerzos. Lo que van a hacer es unir esfuerzos, unen conocimientos, aptitudes y recursos, pero a la vez comparten responsabilidades y comparten riesgos.
buscando un fin común. ¿Cuál sería el fin común? La utilidad, ese incremento patrimonial. ¿Y cómo se reparte? Según la intervención o según la importancia que haya tenido su intervención mejor dentro de la ejecución de la actividad mercantil. Así es que se van a repartir las ganancias. Nunca, reitero, crean una nueva persona jurídica. Nunca la crean. ¿Listo? Y cuarto, está la unión temporal o el consorcio. La unión temporal y el consorcio se crean en virtud de la ley 80 del año 93, en lo cual lo que buscan es la participación dentro de una licitación, ¿cierto? Que yéndonos a las definiciones, pues la licitación sería un proceso de participación, como lo veíamos en una oportunidad pasada cuando analizábamos el artículo 23. Ese proceso de participación se puede hacer a través de consorcios o uniones temporales. ¿Qué son los consorcios o uniones temporales? Pues sería lo mismo que el joint venture, solo que aquí, para poder participar en una intervención estatal, se tiene que crear por estas dos figuras, sino por el joint venture, porque el joint venture es una figura de derecho privado. Esta sería una figura, aunque regulada por el derecho privado, esencialmente de derecho público, para la participación de derecho público. ¿Qué pasa? El consorcio se unen varias empresas o se unen varias personas naturales y en la unión temporal también, solo que cambias en la responsabilidad. En el consorcio, todos los que intervienen responden, ¿cierto? Todos responden igual en el consorcio, todos igual, bajo el mismo rasero. Mientras que en la unión temporal, cada uno responde por la actividad que realizó. Es decir, que respondo por la participación que tuve en la ejecución del contrato. Respondo según la proporción del daño, ¿cierto? Pero nunca creamos una persona jurídicamente diferente. Nos unimos dos empresas, una que tiene la capacidad de infraestructura porque tiene la gente, tiene por ejemplo las volquetas, tiene los bulldozers para construir la vía. Pero yo tengo la empresa que tiene el conocimiento, tiene los ingenieros, tiene los arquitectos que pueden hacer el diseño, pueden materializar la obra. Entonces nos unimos por el tiempo y la experiencia que tenemos para obtener el contrato. Y lo que va a cambiar, obviamente, es la responsabilidad que vamos a tener frente a los daños que se puedan dar dentro de la ejecución del contrato. ¿Qué pasa con este consorcio y la unión temporal si no tienen personas jurídicas? Pues lo único que van a hacer es la designación de un representante legal. Dentro del joint venture, pues lo que crean es que cada uno responde individualmente. En la sociedad accidental, pues quien responde en primera instancia es el socio gestor. Y en la sociedad de hecho, pues responden todos los integrantes de esa sociedad que querían crear, pero no crearon porque les faltó una solemnidad especial. Con esto entonces espero haber logrado el entendimiento de esta primera parte del derecho frente a lo que conocemos entonces como el comerciante. Obviamente ya frente a la responsabilidad y las obligaciones que se derivan de ser comerciante será la próxima clase. Espero que estén muy bien. Estoy atento a todas las preguntas que me puedan llegar a hacer con esta nueva clase. Y recuerden que lo pueden hacer a través del WhatsApp o del grupo que tenemos en Microsoft Teams. Chicos, muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada. Que estén muy bien.